Bueno, muy buenos días, gracias por la Buenos días, invitación. doctor. En efecto, uno, que es una situación preocupante. El maestro, la maestra que trabaja en situación de contrato o sin trabajo, tiene pues esa aspiración de que esta prueba sea la más transparente y a partir de ello pueda lograr su nombramiento, que es un proceso que tiene hoy la PUN, que es la Prueba Única Nacional, que lamentablemente hay indicios de que se ha filtrado. Hay que hacer la investigación más profunda y el magisterio que ha participado en ella lo que quiere es que haya una anulación, pero esa anulación debe implicar que inmediatamente se genere otro proceso para la evaluación, para la Prueba Única Nacional y se sigan los cronogramas para de esa manera no tener problemas con el nombramiento de maestros a partir de marzo del año 2022. Solo una contingencia. Usted dice hay indicios y hasta donde yo tenía entendido eso ya estaba aprobado, o sea que sí se hizo trampa. Claro, o sea, a todas luces hay pues la comunicación. Por ejemplo, hay entidades que actualizan docentes, han repartido a más de miles de maestros. Sí. Y esto, si vemos como un racimo, vamos a ver si solamente esta entidad hizo llegar a 2.500, multiplica lo mismo por 10. Y esto a su vez se incrementa. Entonces tendríamos que la Prueba Única Nacional ha sido filtrada, la Fiscalía que haga su trabajo. Yo digo indicios porque oficialmente la Fiscalía tendría que comunicarse, y es lamentable cuando algún fiscal, creo si no me equivoco, ha dicho no, esperamos que los maestros nos hagan llegar las evidencias. Lo que ellos tienen que hacer justamente es investigar para que las evidencias la puedan hallar y con ellas se haga el juzgamiento correspondiente y la sanción pertinente a quienes están comprometidos en este tema. Y ello parte desde el ministerio, desde el ministro mismo de Educación, ¿no? Él es responsable político y por lo tal creo que debe dar un paso al costado y que se aperture un espacio para una Prueba Única Nacional totalmente transparente, que los maestros tengan la confianza. Además, hay que tomar en cuenta que en ese mismo lugar donde se han guardado en el ministerio estas pruebas, también al parecer están las pruebas que se va a tomar o van a rendir los maestros el día 18 de diciembre, si la fecha no me falla, que es la evaluación de ascenso. Entonces estaríamos hablando tanto de la Prueba Única Nacional para nombramiento como la prueba para el ascenso han sido vulneradas y están ahí dando vueltas como en el escenario. Como una crónica anunciada de que también va a ser lo mismo. Entonces posiblemente sea lo mismo, porque al sacar uno me imagino que han sacado dos, ¿no? Claro. Entonces eso es la preocupación y el magisterio está muy preocupado. Creo que es imperativo que el ministerio ya saque un comunicado, pero precisando, ¿no? Anular esta Prueba Única Nacional, el cronograma que se implemente de inmediato y el padre de familia y el alumno también tenga esa confianza de que en marzo va a tener sus maestros nombrados y las clases inician de manera que corresponde. Ahora, usted dice el ministro es el responsable político y cierto, para eso son ministros, ¿no? Son los responsables políticos de lo que pasa en su cartera. Pero digo, en el marco de la especulación y conociendo el perfil del señor Gallardo, ¿no será más que responsable político? De repente él también podría estar formando parte de este mal comportamiento que ha dado, digamos, este problema en la prueba. Tendremos que hacer un poco una situación de retro, digamos. ¿Quién es el que no quiere que haya una evaluación? Recuerden que en 2017 el presidente de la República hablaba no a la evaluación. Así es, en su movilización. Y el presidente de la República, días antes de la prueba, va al Ministerio de Educación, se reúne con el ministro. Entonces, si hacemos las preguntas, vamos a entender. ¿Quién no quiere que haya evaluación para los maestros? El presidente mismo, su organización que ha creado, el ministro mismo ha salido a decir que no está de acuerdo que haya este tipo de evaluación. Entonces, pues hay, como dice, todos los caminos conducen de que hay una intencionalidad de que no haya evaluaciones y que buscan nombrar a dedo a maestros afines a ellos, y eso sería un daño para la educación de nuestros estudiantes y además un daño para el país mismo, ¿no? La calidad de la educación parece que es más que responsable político. Si el término es esa, creo que es pertinente, ¿no? Que se haga toda una investigación y se sancione como corresponde. El ministro creo que tiene que asistir al Congreso, si no me equivoco, el lunes. Ojalá lleve pues todas las evidencias necesarias para que pueda defenderse primero y otros. Si hay el camino que ya han podido investigar ellos, que diga que quiénes son los responsables y la sanción que administrativamente también les corresponde a ellos. Correcto. No sé si nos vamos un ratito a una pausa, porque hay un duendecillo que vuela por ahí que nos está molestando, y regresamos en un momentito. Regresamos entonces en unos momentos.
nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial. Seguridad social para el maestro. Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente. Esto es Pulso Informativo. Estamos conversando con el presidente de la Derrama Magisterial, Luis Espinosa Tarazona, a propósito de este asunto de la prueba única nacional del concurso de nombramiento docente, que además también estaría causando problemas, digo, a partir de su filtración con otros exámenes importantes que deben motivar en su conjunto, si no hubiera filtración, que los chicos el próximo año estén frente, pues, a docentes como corresponde, ¿no? Los docentes de valía, y no los que ingresan a partir, digamos, de no responder a los exámenes, sino de hacer trampa a esos exámenes. El otro día escuchaba a un conductor, creo que tenía mucha razón, un conductor de radio. ¿Con qué autoridad moral le vamos a exigir a los chicos el próximo año que no copien, que no plagien, si nosotros hemos hecho lo mismo para llegar a donde estamos? Ese es un tema interesante, ¿ah? El maestro trabaja mucho lo que es la educación vicaria, es decir, el ejemplo. El maestro es el ejemplo. Los chicos muchas veces se reflejan en nosotros, aspiran a ser como sus profesores. Entonces, la labor de docente es muy compleja, un rol histórico, social y además el ejemplo que tiene que ser. Entonces, un maestro que copia, ¿con qué moral le dice a su estudiante que no haga lo mismo? Un maestro que no quiere rendir una evaluación, ¿con qué criterio puede decir a su alumno, oiga, ven, te voy a evaluar? Claro. ¿No? Hay que entender la evaluación en un contexto más amplio, pero parte de ello es que tiene que tener uno conocimientos. Muy bien. ¿No? Y por eso creo que el tema de la evaluación es válido mirarlo con pinzas, que los responsables sean sancionados drásticamente y los maestros están ávidos de poder dar y rendir una buena evaluación. Correcto. Este es un tema en la investigación, digo, del Ministerio Público, del Poder Judicial en su momento, de la sanción a los responsables, todo muy bien. Pero en las actuales circunstancias, ya respecto de las pruebas mismas y considerando que estamos a puertas del año escolar del 2022, ¿qué se tendría que hacer? Se lo preguntamos al presidente de la Derrama Magisterial. De manera inmediata se debe convocar a otra fecha para la evaluación, la prueba única nacional. Hacer una nueva, anularla. Esta anular, hacer una nueva evaluación, posiblemente algunos digan que no, o sea, quiere o no va a haber una dualidad de opiniones, ¿no? Algunos que han rendido la evaluación, sea de manera consciente, saben que lo han hecho muy bien, otros que lo han hecho, entre comillas, muy bien porque han tenido las claves, podrían decir no. Entonces hay que entender que va a haber esa dualidad de opiniones y por lo tanto lo más sensato, creo yo, es anular esa evaluación, inmediatamente convocarla, poner las fechas y el cronograma que trate de ajustarse lo más que se pueda y que todo este proceso debe terminar en marzo, ¿no? Antes del 1 de marzo, claro, ese para es el que problema, a partir de ese día puedan nombrarse que los va a estar maestros. bien pegado, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿alcanzará el tiempo? Porque no es un único examen, son varios a lo largo de estas semanas. El Ministerio de Educación tiene un banco de preguntas. Esa podría servir como un primer insumo o convocar de manera inmediata a una entidad que sea muy respetada, que tenga las credenciales del caso y empezar a elaborar una nueva evaluación exclusivamente para este proceso. Entonces el campo de radio de acción, digamos, es más corto, pero sí podría darnos una seguridad. Claro. Defensoría del Pueblo, del gremio magisterial, es decir, que haya también un acompañamiento de otros actores para tener la credibilidad y la seguridad de que la prueba va a tener ese carácter. Correcto. Pero igual, los padres van a estar preocupados, porque en tanto... Ahora estamos conversando democráticamente, como corresponde, pero una cosa es lo que podamos estar diciendo en esta mesa de trabajo y otra lo que se decida. Y los días se están pasando, doctor.
Por eso decía, hay que acelerar las cosas. Es una responsabilidad, decíamos, política este del gobierno ministro. está más ensimismado en el tema de si lo van a vacar o no, aunque digan que no les interesa. Y el Congreso también está haciendo lo suyo. Por eso el gobierno tiene actores, ¿no? El gobierno como tal, el gobierno central, la Premier pueden dedicarse a esos temas, los ministros a su sector, y en este caso el ministro de Educación debe dedicarse a su sector, y en vez de estar pues viendo de que su hija maneje el Ministerio de Educación o nombrar a las amigas de la hija, sino hay que ver el tema de retos, de objetivos hacia la educación misma, y el ministro tiene toda esa tarea de trabajar, si es posible, 24/7, para que este tema, uno, quede transparente y claro, y otro, que el padre de familia diga, así, hay una capacidad, una respuesta política, profesional, técnico, y que los maestros que van a entrar nombrados a partir de marzo sí pasan una valla interesante y han aprobado por sus propios méritos. Había un sketch argentino que decía, esto no va a suceder, a propósito de que esto no va a suceder. Qué bonito sería que el presidente reaccione y diga, bueno, más que un sindicalista, yo soy el presidente del Perú, y lo primero que haga sería renunciarlo al señor Gallardo y curarse en salud y decir, bueno, vamos a empezar todo de nuevo acá. El gobierno no tiene horizonte, la verdad es eso, ¿no? Creo que el gobierno no tiene horizonte. El señor Castillo piensa que sigue siendo un dirigente magisterial, igual, ¿no? Con muchas limitaciones, con muchas dificultades, y eso se ve reflejado hoy en el gobierno, lamentablemente. Y no se rodea de gente buena, en mi apariencia, ¿no? Creo que la gente buena, digamos, una gente honesta, profesionalmente cualificado, técnicamente capaz, tendrá temor de poder relacionarse con un gobierno que creo que hace agua por todas partes y tiene visos de corrupción en muchos de sus funcionarios. Un poco apelando a su psicología, usted es un profesional de esa rama. A mí me parece una buena persona, además yo lo conozco de años, es mi amigo, el doctor Aníbal Torres, que es el asesor legal del presidente. Ahora, lo he visto algunas veces a Pedro Franque, me parece también una buena persona. A Mirta Vázquez la conozco de cuando fue titular del Parlamento, igual me parece buena. O sea, son gente, digamos, que son del entorno del presidente, pero me da la impresión que hay otro entorno mucho más cercano, que es el que le respira en la oreja y no lo aconseja bien. Definitivamente vemos que el presidente no escucha a los que debe escuchar, es decir, al profesional, al técnico, al que conoce, no escucha, sino está escuchando al entorno más próximo que tiene. Lo llaman en los círculos un poco, seguramente tú conoces más periodísticos, el círculo chotano, ¿no? De ese círculo chotano es el que escucha y nadie puede franquear ese círculo chotano y por lo tanto las opiniones que den las personas que hacen referencia con sus credenciales profesionales, pero pues no tienen poder de decisión. Porque, doctor, él ya logró deshacerse de Cerrón. Las críticas de Cerrón, de Guido Bellido, lo demuestran así, lo cual está muy bien, pero parece ser que ahora el problema es él mismo. Al parecer está ahí el kit del asunto, ¿no? Y para resolver eso depende mucho del mismo y el país requiere un estadista, un profesional que conozca la realidad del país, no con la nariz, como decía él, sino que conozca pues in situ y sepa los graves problemas que hay que enfrentar y para resolverlos se requiere mucha capacidad de gestión. Así es. Yo quería aprovechar esta presencia suya aquí en el programa para preguntarle sobre la página de la derrama magisterial, para que nos cuente usted algunas cosas. Por ejemplo, este 29º Premio Horacio Ceballos Gámez del 2020-2021, ¿cómo va? Bueno, es el premio anual que se entrega a los maestros del país. En esta oportunidad se ha hecho ya la entrega de los premios, justamente en Lima, lo hacemos de manera física con todas las condiciones de bioseguridad favorables. El día 7, el día de mañana mismo se está entregando en Pasco, es decir, se ha desplazado a los directivos y miembros de la derrama para que se pueda hacer una entrega en cada una de las regiones donde tenemos ganadores. Y es un premio que anualmente tiene una participación de más de 1000 maestros que conocen de este premio, son 30 años trabajando en ello y es una forma de estimular al maestro, a la maestra, para que pueda seguir haciendo pues producción literaria, cuento, poesía y todo lo que implica su innovación, creatividad y práctica pedagógica. ¿Este premio el año pasado también se dio con la virtualidad o no? No, por eso el 2021 lo tuvimos que unir para hacerlo en este año de manera virtual, todo este proceso, y la acogida del magisterio siempre es en cantidades muy significativas. Eso le iba a preguntar, la participación, digamos, ¿qué tal está?
Es muy buena, diría yo, porque los maestros, como te decía, son 30 años que conocen el premio. Fuimos los primeros en estimular y reconocer a los maestros a lo largo y ancho del país. Hoy hay otras entidades que reconocen igual, y eso es válido y saludamos, pero el premio Horacio Ceballos ya es un emblema en el campo pedagógico y básicamente el maestro peruano. Muy bien. ¿Cómo se está manejando? ¿Qué requisitos se reclaman para la solicitud de beneficio por fallecimiento, digamos, en bien de los profesores que esperan seguramente y mucho de su derrama? La derrama magisterial en plena pandemia ha tenido esa capacidad de poder transformarse, digamos, virar hacia la virtualidad. Hoy el maestro, para empezar, no necesita ir a las oficinas de la derrama en cualquier punto del país, lo puede hacer de manera virtual, desde el tema de recoger su beneficio por retiro, los familiares por fallecimiento o el retiro por invalidez. Es decir, en 24 horas hoy día el maestro puede recibir su fondo. ¿En 24 horas? En 24 y en algunos casos mucho menor. Por ejemplo, si hoy día el docente me presenta toda su información, que es su resolución de cese, el de nombramiento, sus aportes que ha tenido a la derrama, presenta hoy 9, 10 de la mañana, 4 o 5 de la tarde se le está haciendo ya el depósito en su cuenta que le indica, y es una cuestión mucho más rápida hoy, ¿no? Entonces, el maestro ha entendido eso, de que la derrama es una entidad que lo beneficia. Tenemos un fondo previsional que es prácticamente intangible, es decir, el maestro en ninguna condición queda abandonado, no queda, digamos, pensando en que cuándo me entregarán, sino sabe su fecha, sabe su hora y sabe que es de manera inmediata. Hoy, inclusive, el tema principal que se tiene de apoyo al maestro, que es el crédito, estamos pues con una tasa bastante baja, que es el 0.9%, que es una tasa mucho más baja que todo el sistema financiero en el país, que permite inclusive ya en Lima hacer la compra de deuda de otras entidades que tiene el maestro. A ese tema quería llegar. Explíquenos un poquito, porque acá hay un link en la página de la derrama donde le dicen al profesor: pide tu crédito en línea. A ver, cuéntenos eso, por favor. Tenemos 3 canales de atención. El maestro que requiera solicitar su crédito lo puede hacer de manera presencial, lo puede hacer por teléfono, también lo puede hacer en línea. En manera presencial, por supuesto, hay muchos que aún por temas de seguridad prefieren ir a la presencialidad, pero tenemos todos los protocolos de seguridad con una conexión a RENIEC, al Ministerio de Educación, para que el maestro desde su casa pueda reclamar su crédito, y en la tarde, por ejemplo, se le está haciendo el depósito en un sistema seguro y el monto para lo cual el maestro asociado tiene la capacidad de pago. Claro, ahora el maestro tiene que mostrar documentación que le solicite derrama. En efecto, alguno de ellos, digamos, es el tema de nombramiento. Ahora, el crédito no es un regalo, el crédito es eso, es crédito. El profesor después tiene que ir... Va amortizando de manera mensual, ¿no?, su cuenta que se le va generando. Entonces, Mi pregunta era, ¿los intereses cómo son ahí? Los intereses, igual, el maestro tiene que pagar una tasa de interés que te decía que es el 0.9%, que es un interés muy bajo. Esto se divide, digamos, en la cantidad de meses en función a la cantidad de años. No es un interés comparado al de los bancos, por ejemplo. Hoy tenemos un interés mucho más bajo, pero tenemos tasas diferenciadas como el sistema financiero, porque hay maestros que tienen un riesgo alto, por ejemplo. Hay otros maestros que no tienen ningún tipo de riesgo, entonces ellos son los que tienen y acceden a la tasa más baja, que es el 0,9%. Esto, de repente usted lo va a calificar como una leyenda urbana, pero esto que se dice por calles y plazas respecto de algunos objetivos que tendría el FENATE y la gente del gobierno de capturar la derrama, ¿tiene algún sustento para usted? Nuestra preocupación fundamental es en la derrama y este directorio de seguir dando los beneficios que damos al maestro y seguir pensando cómo el maestro puede tener una mejor condición y calidad de vida. Ello nos lleva a garantizar una administración clara, transparente. Los estados financieros son totalmente suficientes como para demostrar de que la derrama no tiene ningún problema económico, no tiene ningún problema administrativo, lo que lamentablemente es, como decías, el lenguaje que mucha gente utiliza por diríamos, cierta impotencia, porque son años que por cuestiones ideológicas siempre han querido destruir la derrama magisterial. Hablamos desde el año 80, 82, donde había un sector del magisterio que siempre pugnaba por que la derrama se liquide. Incluso que el algunos gobiernos. También, ¿no? Y el grueso del magisterio planteaba hay que reflotar, porque veían como esa posibilidad de poder ayudar. Recuerde que el maestro pues ganaba una miseria,
y sigue ganando un sueldo bastante bajo, y es ahí que la derrama magisterial es un soporte económico importante y fundamental. Y tengo entendido, si no me corrige, que la SUNAT y otras instancias del Estado siempre les están respirando en la oreja. Más que respirarnos, es por ley y corresponde que la SBS supervise la derrama magisterial. Somos supervisados por más de 25 años por la SBS. Los estados financieros llegan de manera mensual a la Superintendencia de Banca y Seguro. Tenemos convenios con la OIT, tenemos premios de reconocimiento de la Asociación Internacional de Seguridad Social, de la Sociedad Nacional de Industrias del país. Es decir, es una entidad sólida económica financieramente, es una entidad que se dirige y se administra de manera honesta y de cara al magisterio. Bueno, entonces, por eso mismo usted le está dando la razón a esa gente que piensa que por esa razón es que quieren capturar a la derrama. Es parte de, diríamos, de su preocupación de ellos, como te decía, no es de ahora, es de mucho tiempo atrás. Hay gobiernos que han intentado destruir, desde Fujimori hasta Vizcarra. El último a anunciar intervención de derrama fue Vizcarra, pero seguramente los asesores le explicaron de que la cosa no es como él cree o piensa, ¿no? Y además no hay una razón para que el gobierno, cualquier entidad, pueda intervenir la derrama magisterial. Tenemos toda la solvencia económica, tenemos la solvencia moral y administrativa en la gestión que tenemos a cargo en la derrama magisterial. Pero el poder político a veces hace lo que quiere. Es verdad que ahora el gobierno está en una situación complicada, pero objetivos aparentemente tendría. La respuesta del magisterio es en sentido pues de que una entidad como la derrama, que es sólida, es eficiente, apoya al maestro, que tenga una intervención política sería lo más desatinado que puede existir. Allá las personas que seguramente una visión estrecha que tienen del tema previsional, porque la derrama no es banco, no es financiera, no es AFP, sino es una entidad de seguridad social de previsión complementaria al maestro. Si lo conceptúan de esa manera van a entender de que la derrama inclusive es un modelo de gestión en América Latina y el mundo. No entiende mucha gente cómo los maestros podamos conducir una entidad tan exitosa. Cómo los maestros pueden tener esa capacidad de generar unidades de negocio que le permiten tener una alta rentabilidad al maestro que aporta. Nadie en el país paga, por ejemplo, 8,33% por un ahorro, mientras que en la derrama magisterial, bajo una capitalización mensual, le generamos un interés de 8,33%. Es decir, el maestro se siente seguro, confiado con su derrama magisterial, pero los actores políticos tergiversan la información y esa información tergiversada muchas veces cala en algún sector que no tiene la información. Un maestro cesante, usted le pregunta cómo le trató la derrama, le va a decir OK 100%, porque ya vio el resultado de que su aporte, que es bastante mínimo, le entregaron con creces. Hoy día un maestro recibe en promedio 4 veces más de lo que ha aportado. Se aporta, digamos, 4.000, está recibiendo 16 de 19.000 soles. El maestro contratado, a pesar que no es asociado a la derrama magisterial, tiene los beneficios que se le brinda, como por ejemplo los préstamos y otros. Y el maestro asociado, que es el maestro nombrado, que trabaja en las escuelas públicas, ve que no solamente tiene acceso al crédito, tiene la posibilidad hoy al ir reactivándose este tema económico de salir a otros puntos del país, disfrutar de una atención de primera en hoteles de primera calidad con un descuento del 80%. Si una noche cuesta 100, el profesor paga 20, ¿no? Para tener una idea. El profesor hoy tiene desde la derrama magisterial como la librería Crisol, preocupado en la autoformación del docente, solamente con presentar su DNI va a tener un descuento del 20% y la capacidad también de acceder a audiolibros totalmente gratis, a textos que lo pueda leer en su dispositivo totalmente gratis. Tiene la posibilidad de un maestro de provincia o de ciudad, de capital de región o de Lima mismo, de tener un departamento digno, decente, en zonas residenciales, gracias a la derrama magisterial que construye departamentos y lo vende a los propios maestros con un descuento especial por ser asociado a la derrama magisterial. Entonces vemos cómo el maestro ve de que hay grandes posibilidades de mejorar su condición de vida y por supuesto no solo eso, sino de generar inclusive pequeños negocios, pequeños emprendimientos con préstamos que puede sacar un docente hasta 100.000 soles y con un interés bastante bajo. Entonces eso es lo que valora el docente en términos generales y nosotros siempre cerca a ellos en el tema de capacitación, por ejemplo, ¿no? De manera permanente estamos capacitando al maestro, a la maestra y preparando también para los exámenes de nombramiento y también para los exámenes de ascenso que se generan en este año, por ejemplo. Muy bien, para terminar, algo que me llama la atención es que ustedes tienen alguna ideología política, pero cuando reviso las revistas de la derrama o la página de la derrama o escucho a los directivos de la derrama, nunca hablan del tema político de su interés. O sea,
hablan más del tema de la derrama, puramente de la situación de los profesores. Es nuestra razón de ser, por eso decía, ¿no? Somos una entidad bastante sui generis. Nuestra preocupación, uno, es el bienestar del docente. Y lo segundo es generarle una mejor condición de vida y tercero, mantenerlo de manera permanente en una actualización y formación continua. La revista o los documentales que presentamos, o las conferencias que se generan, todo está dirigido justamente al magisterio. No asumimos una casaquilla político-partidaria, sino asumimos una conducción técnica, profesional, eficiente financieramente, y eso diferencia, ¿no?, a muchas otras entidades. El mismo ministro actual, ¿no?, tuvo la posibilidad de dirigir la DERECE, que es una derrama de los cesantes y jubilados, si no me equivoco. Lo llevaron a la quiebra, ¿no? Lo llevaron a la quiebra, la SBS tuvo que liquidarla. En el caso nuestro, no. Él mismo estuvo ahí. Él estuvo ahí, inclusive creo que quería quedarse más allá de su periodo de mando, ¿no? Entonces, en esos casos no pasa en la derrama magisterial, porque uno, cumplimos lo que la SBS emite como tal normas exclusivas para la derrama, cumplimos lo que es el estatuto de la derrama magisterial y básicamente cumplimos con el maestro en lo que se le ofrece, en lo que se le dice, y el maestro percibe eso como una referencia importante de la derrama magisterial. Y como te decía, ¿no?, ser referente a nivel de Latinoamérica y en el mundo como una entidad que empieza a autogestionarse por sus propios profesores y asociados es pues un respaldo muy importante. Muy bien, doctor Espinosa, ha sido muy amable, muchas gracias, muy gentil. Gracias a ustedes por la invitación y a los maestros nuestro abrazo, nuestro reconocimiento. La pandemia continúa, hay que cuidarse, hay que seguir protegiéndonos, protegiendo a la familia y ojalá muy pronto ya una situación seguramente aún híbrida, los padres de familia entenderán que los maestros están pendientes y esperando a sus niños en las escuelas del país. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias a Luis Espinosa Tarazona, presidente de la derrama magisterial.